de frío, hay como 3 grados. No me meto ni en pedo al agua. No, no, no. Está loco, está loco. ¿Qué, Gurille, nos vamos a nadar o qué? ¿No hace un calor? Прокурор при галстуке с портфелем. Судья обряда. Gurille, el estoño loco ha vuelto a Uruguay. ¡Vamos arriba! Y sí, después de tantos años vamos a hacer otro video de Uruguay. Nunca les conté, pero la última vez que volví a Estonia tenía que terminar mi último año de liceo. ¿Saben lo que? Este acá es mi liceo de Estonia. Después me visitaron mis padres uruguayos en mi graduación allá y al final hice un año en el ejército porque es obligatorio. Y como ya extrañaba Uruguay tanto, compré los pasajes y volví por un mes. Así fue mi regreso. Kaks aastat tagasi jõudsime siia riiki, nüüd oleme siin uuesti. Õues on räigelt külm. No filmé esa parte, pero mi familia anfitriona estaba en Brasil en ese momento, así que otros amigos vinieron a buscarme. Muchas gracias. Vamos a saludar a los abuelos y a la abuela y a la tía. Claro, ellos no saben que yo No estoy. saben. ¡Ay, hola! ¿Cómo andas, tía? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno. Vas a salir en Bueno. YouTube. ¡Ay, qué lindo! No. Gringa va a volver loca. No me acuerdo mucho. Pero Beji, ¿me acuerdas? Mis primeros días en Uruguay fue visitar todos los amigos de Ciudad de la Costa y Montevideo. Pero durante esos días también pensé, ¿por qué carajo volví a Uruguay durante el invierno? Son las 4 de la mañana. Miren, esto no es normal. No es normal. No. Pero bueno, como solamente tenía unas semanas en Uruguay, tenía que seguir mi viaje hacia el interior del país para visitar otros amigos también. Con un mate calentito estamos yendo al interior del país. Mauricio, ¿dónde estamos yendo? Para Colonia. Estamos yendo para Colonia. Muchas gracias. 4-6. Como mis amigos de Colonia son todos gauchos, yo viví la vida de gauchos. Probé torta frita después de 3 años. Prepara la masa con harina, leche y agua. ¿Sabes cómo iba a comer esto en el militar de Estonia? Va. Y después un día me invitaron a una escuela para contar mi historia. Entonces yo canté una canción del ejército estonio a los chiquilines. ¿Saben qué significa? No digan eso a su padre, pero Ulu es cerveza. Mamá, quiero uno. Bueno, similarmente a Ciudad de la Costa, estar en Colonia después de tanto tiempo fue raro. O sea, en cada lugar tenés unos recuerdos que ya habías olvidado, pero lo acordás y te da una nostalgia que no se puede explicar. Es muy raro. Pero igual despedite a otro. Cuando yo estaba en Uruguay hace años, mi primera familia era de Salto, así que iba a visitar a ellos. ¡Se vino la raza! ¡Goza! ¡Ven, te cuento! No, acá mismo es donde ellos me aceptaron en la casa misma, acá mismo. Sí, es Santana. Y acá yo pasé mi primer mes en Uruguay. Y estoy acá de vuelta. Después de 3 años, es un montón. Uruguay es un país de fútbol y lo primero que hizo mi familia fue llevarme a un partido. Está por arrancar el partido. Entre Cerro, entre Ferro. Luis Temeras. ¿Sí? En el parque Luis Temeras está. Sí, bien. Ferro, no cerro. Ferro. Entre Ferro y Dolores. Ya están los hinchas. Y a mí me gusta la música más que el fútbol, así que fui pa' ahí.
võib-olla viimane päev siin Salto koolis, siis ma mõtlesin, et ma teeks väikse tuuri oma päevast. Milline näeb välja üks koolipäev Lõuna-Ameerikas? Eks me näe. Bueno, hoy es mi último día en Salto y me voy a visitar el Liceo Salesianos donde yo fui hace 3 años. Wow, cómo vuela el tiempo, ¿eh? Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú puedes hacer. Era tiempo para seguir mi viaje hacia un departamento donde nunca había estado antes. Yo he llegado al centro de Artigas, bien en el norte de Uruguay. Allá tenía una conocida llamada Guadalupe y ella me llevó a su liceo. Bueno, acá estamos en el liceo, ¿cómo se llama el liceo? Liceo 1. Acá estoy con los compañeros y estamos estudiando Derecho, ¿verdad? Sí. Y ustedes están en el año 6º. Último año, claro. ¿Qué hora llegan ustedes al liceo y qué hora van? Normalmente entramos 1:30. ¿Sí? Y salimos a las 7. Sí. 7:05 de la tarde. Pero un día de la semana salimos temprano. Pero para, ¿cómo que vas a Artigas? Allá tenés conocidos y terminás estudiando Derecho en otro lado del planeta. Pues yo no sé. Cosas que te pasan como un europeo en Sudamérica. Artigas me gustó mucho, la ciudad y la gente. También pasé por el lado brasileiro. Y antes de que volvemos a Canelones, acá son 10 hechos sobre Uruguay que aprendí con ese viaje. 1. La mejor joda en Uruguay se consigue en Colonia. 2. Baldo es la mejor yerba. 3. Los uruguayos siempre te quieren invitar o regalarte algo. 4. La gente de Artigas tiene el acento más raro. 5. A todos los abuelos uruguayos les encanta hablar sobre la política. Wow, me muero. A veces no entendí nada y no paran de hablar. 6. Yo soy salteño de corazón. Pero perdón Salto, Paysandú es mucho más lindo. 7. Uruguay tiene unos de los mejores dulces que yo he probado en mi vida. 8. Decir qué carajo es malo y yo no lo sabía. Lo he usado siempre sin saber que es malo. 9. Aunque yo soy estonio, se pasa frío en Uruguay también. 10. Si sos rubio y extranjero en Uruguay, tenés una experiencia bastante interesante. Ahora, cuando yo volví a Canelones después de Artigas, un hombre me mandó un mensaje en Instagram diciendo que él es piloto y si yo quería sobrevolar Montevideo. Obvio dije que sí. Acá tenemos a Nacho. Hola. Él vuela aviones, ¿no? Correcto. Sí, acá tenemos un avión. Ahí tenemos. Claro. Entonces hoy yo y Nacho juntos vamos a sobrevolar Montevideo. ¿Sí? Correcto. Va, bueno, vamos arriba. Con mi mochila puedo cargarlo ahí. Lo vamos a poner acá atrás. Dale. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de Alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar. A por izquierda, sí, se siente, pa. Igual un miedo un poco. Vamos a jugar más por izquierda. Si lo tiro, va para arriba, ¿no? Ahí va. Ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra. La morganza. Oh,
bajamos del avión. La verdad, una de las cosas más locas que he hecho en Uruguay. Me duele la cabeza, pero increíble. Nacho, muchas gracias. La gente, las turistas que vienen para Uruguay, ¿cómo pueden hacer eso? Y me contactan por Instagram. Verdaderamente, si quieren esa experiencia impecable, contacten a Nacho. Sí, la verdad, increíble. Si vengan por Uruguay, esto es una de las cosas que tienen que hacer. Y Mateo Lizana, gracias a ustedes. Respirar tu primavera hasta que llegue. Bueno, acá estoy 3 meses después en Estonia. Este acá atrás, ¿acuerdan? En mi liceo donde yo fui. Ahora ya estoy yendo a una universidad de cine. Y justo filmé el casamiento de Mateo y Lizana. Cuando estaba en Latinoamérica también fui a Argentina, Brasil y Paraguay. Todo muy lindo, pero sí, los últimos días yo quedé con mi familia de Ciudad de la Costa. Como dije antes, fue un frío acá en Estonia, no saben. Fue raro volver, o sea, no fue el mismo sentimiento que la primera vez. Yo esperé que me va a dar la misma expresión o sentimiento de wow, pero no, esta vez no sentí nada, absolutamente nada. Fue como volver a casa. Y como dijo una buena amiga mía, Uruguay y el intercambio hay que dejarlo ser, no hay que sobrepensar tanto en eso. Les voy a extrañar un montón, pero ya les digo que después de la universidad voy a volver. ¿Qué es? Como en 3 años. Gracias a vos, en mi país